ensanchamiento ministerial. Y les decía a todos que bueno, voy a estar muy enfocado en tomar la palabra de ensanchamiento hacia la parte del ministerio, pero que usted puede colocar esa palabra en cualquier área de su vida. Bueno, hagamos un pequeño resumen. Hablé de lo importante que es la palabra ensanchamiento, cómo esta significa crecimiento, pero no solamente crecimiento, sino sobre todo multiplicación. Y comenzamos a ver el primer punto de esta charla, que es el ensanchamiento está en los discípulos, no en las multitudes. Y entonces hablábamos de la diferencia entre multitudes y discípulos, y cómo las multitudes, como todos también somos parte de esas multitudes. Creo que todos hemos llegado a la iglesia siendo parte de las multitudes, porque las multitudes tienen una característica muy especial, y es que ellas siempre están buscando un milagro. Ellas siempre están buscando recibir algo de Dios, ¿sí? Entonces la diferencia entre las multitudes y los discípulos es que las multitudes vienen a recibir, pero los discípulos vienen a dar, ¿sí? Hablábamos también de cómo los discípulos también se les da esta unción para que puedan ser usados por Dios. Hablábamos de cómo Satanás no le tiene miedo al que recibe la unción, sino al que porta la unción, que eso es muy importante. Y también hablamos que la mayor obra del Señor Jesucristo no fue los milagros que Él vino a hacer aquí a la tierra. La mayor obra del Señor Jesucristo fue los 3 años y medio que Él le dedicó a 12 hombres para que se convirtieran en sus discípulos. También decíamos que donde hay un discípulo hay poder, y nos basamos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde decía: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y bueno, también hablábamos de cómo muchas veces las multitudes vienen por esos por esos peces, ¿cierto? Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, hizo un gran milagro, alimentó a 5,000 personas, pero como definitivamente Dios no está buscando tanto en alimentar personas, sino en usar personas. Como nosotros, en vez de estar esperando al profeta que nos diga qué hacer con nuestra vida, como nosotros también podemos convertirnos en profetas, que muy seguramente todo lo que salga de nuestra boca va a ser algo profético para cambiar la vida de muchas personas, ¿sí? Hablamos de la importancia de tener el Espíritu Santo, porque decía eso, ¿no? Vas a recibir poder cuando puedas tener la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo a veces nosotros queremos tener poder, pero sin la presencia de Dios? ¿Cómo es de importante buscar la presencia de Dios todos los días? Hablamos también cómo la división casi siempre viene de parte de las multitudes. Difícilmente un discípulo viene a poner división en un ministerio. Y lo comparábamos cuando los mismos que el Señor Jesucristo sanó, esos mismos también después estaban gritando: crucifíquenle, ¿sí? Hablamos de la visión, que también es muy importante. La visión de nuestra iglesia, la visión G12. Entendíamos de que la visión no es algo que se acompaña, sino es algo que se tiene que reproducir. Y la visión nunca se reproduce con las multitudes ni con las ovejas, se reproduce precisamente con los discípulos. Y terminamos hablando de que Dios no solamente nos escogió a nosotros para salvarnos, sino para usarnos. Y de cómo Él también en algún momento pues también salva personas que no van a ser usadas. Les daba como ese parte de tranquilidad. No me gustan los mensajes apocalípticos, no me gustan los mensajes donde la gente sigue a Dios por miedo al castigo, a que algo malo le pase, sino que me gusta que los mensajes sean enfocados en una motivación para que podamos seguir al Señor Jesucristo bajo la motivación correcta. Y lo decía porque, claro, no estoy diciendo que entonces las multitudes no van a tener la bendición de Dios, ¿cierto? No, las multitudes estarán ahí y la esencia de Dios siempre será el amor y su bendición. Y Él siempre va a bendecir.
Él también, alguien dirá, entonces las multitudes y las ovejas encuentran la salvación. Claro que sí. Y mostramos un ejemplo inclusive de ese ladrón que había sido crucificado con el Señor Jesucristo a su lado. Y el ladrón le pedía ese día, mira Señor, yo me arrepiento y quiero estar contigo hoy en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Así que no lo usó y lo salvó. Y muchas personas en algún momento Dios los salva sin usarlos. Pero si nosotros llegamos a esta iglesia es porque el Señor nos va a usar de una manera sobrenatural. La mitad más o menos lo creen. Sí. Hay que seguir trabajando. Esa es la función de los pastores. Convencer y convencer hasta que todos estén seguros de que Dios los quiere usar. Ahí se animaron otro grupo. Muy bien. Ahí está este resumen, sí, de una manera muy rápida de este primer punto. Ahora vamos a ver el segundo punto. El segundo punto nos habla y nos dice, el ensanchamiento está en el concebir. Ensanchamiento está en el concebir. Quiere decir que no, el ensanchamiento no es algo que está en la cabeza, no es algo que está en los pensamientos, sino es algo que está en el vientre. Los discípulos prácticamente son el vientre ministerial de una casa. No olvide, como se lo dije ahora, que el éxito de Jesús fue haberse reproducido en estos 12 discípulos. Si Jesús no se hubiera reproducido, imagínate que hubiera pasado algo, los milagros se hubieran ido con él. ¿Nunca ha pensado en eso? Imagínate, hubiera venido el Señor Jesús, él hubiera hecho milagros, pero los milagros se hubieran ido con él. Cuando él pudo reproducirse en 12 discípulos, los milagros continuaron en las manos de estos discípulos. Y a su vez, en los discípulos de todos aquellos que hemos tenido la misma formación. Sin darnos cuenta, usted y yo somos poseedores de milagros, imagínate. Y eso no lo dice la gente, ¿cierto? Porque la gente llega y dice, no, óyeme líder, te llamo para darte las gracias. ¿Y eso por qué? No te acuerdas que yo estaba detrás de un trabajo, pero yo no tenía la misma preparación, yo no tenía los mismos títulos, yo tal vez no era el mejor opcionado. Habían 5 personas por encima mío que tenían más experiencia, pero imagínate, tú hiciste una oración por mí, tú me dijiste que ese trabajo era guardado para mí y así sucedió. Entonces uno llega y dice, wow, tremendo, ¿no? Somos portadores de milagros. Y ponemos las manos sobre las personas y las personas sanan, ¿se da cuenta? Entonces es increíble que todo esto es necesario cuando precisamente se puede uno reproducir en discípulos. Dice la palabra Juan 6:56. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mira que todo lo que nosotros hablamos de los discípulos es un tema de permanencia. O sea, las multitudes van a Cristo, los discípulos llevan a Cristo. Esa es la diferencia, ¿cierto? Las multitudes vienen por algo, pero ya se van sin nada. Los discípulos vienen y también tienen necesidades y son suplidas, pero ellos siempre llevan a Cristo. Entonces son personas que si están en la universidad, llevan a Cristo a la universidad. Si están en el trabajo, ellos llevan a Cristo a su trabajo. Si viven en un barrio, ellos llevan a Cristo a ese barrio. Si están en una ciudad, llevan a esa ciudad a Cristo, ¿sí? Porque simplemente ya Cristo pudo concebir en cada uno de esos discípulos al Espíritu Santo. Entonces ellos ya lo tienen en lo profundo. Y por eso hay que entender que el ensanchamiento no es algo que se sepa uno de memoria en la cabeza. No, es algo que tiene que estar dentro de nuestro vientre. Es algo que se tiene que consumir. Es algo que tiene que estar en lo más profundo de nuestro ser. Algunos de pronto quieren el sacrificio de Cristo, pero no quieren hacer un sacrificio para Él. ¿Se da cuenta? Entonces todos decimos, sí, el Señor murió por nosotros en la cruz. A través de su sangre podemos ser sanados por el sacrificio de Dios. Entonces, claro, Él nos puede sanar, pero ¿cuál es el sacrificio nuestro para Él? Entonces, el concebir, escúcheme algo que es muy importante. El concebir no tiene que ver con el placer. El concebir tiene que ver con el dolor. Esto me entienden muy bien las mujeres. Los hombres de pronto no. Pero las mujeres me entienden muy bien esto que les estoy diciendo. ¿Sí?
Porque toda mujer que haya tenido un hijo, ella sabe lo que es concebir un hijo, ¿sí? Sobre todo cuando lo ha tenido de una manera natural, ¿sí? Toda mujer que haya tenido sus hijos de una manera natural, ella sabe lo que es concebir. Y la verdad, cuando uno habla del embarazo y de concebir a un hijo, pues la mujer no llega y dice, ay, me acuerdo esa noche que lo concebimos. No, ella no se acuerda de la noche. Ella se acuerda cuando le decían, puje, puje, ¡ah! Puje, ya casi, no aguanto, no aguanto, dele, dele, puje, puje. ¿Sí se da cuenta? Porque el concebir tiene que ver es con el dolor, no con el placer. Mateo 16, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo, ¿a quién? A sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, él no dijo, venga, si alguno quiere seguir, sígame. No, dijo, en pos de mí. El propósito soy yo, ¿sí? Tienes que estar, como él decía en esa palabra, ¿cierto? Antes cuando veíamos y decíamos, permanece en él, en mí permanece y yo en él. ¿Qué quiere decir? En lo más profundo, en lo más profundo. Entonces es podernos negar a nosotros mismos. Ya no es tan importante tener la razón, sino la razón la tiene Cristo, ¿sí? Entonces hay gente que de pronto sí va a la cruz y en eso motivamos, ¿no? Porque decimos, mira, uno tiene que hacer un devocional todos los días. Y en ese devocional siempre decimos, ok, tenemos que ir a la cruz del Calvario. Pero no solamente es ir a la cruz del Calvario. Escúchame, tú vas a la cruz en tu devocional, pero en el día tienes que cargar la cruz. No solamente es ir, es también cargarla. Porque la cruz es para parir discípulos. La cruz no es para parir ovejas ni multitudes. ¿Sí? Es con dolor, es con esfuerzo. ¿Sí me entiende? Yo puedo entender y como se los decía ahora, mira, Dios ama las ovejas. Dios ama las multitudes. Claro, Él nos ama a todos, porque esa es su esencia, Él es amor, pero confía solamente en los discípulos. Qué bueno es volvernos confiables para Dios. ¿Ha visto personas que le piden a Dios prosperidad? Señor, yo quiero que la palabra de Malaquías se cumpla en mi vida. Es una promesa, que haya sobreabundancia. ¿Quiénes quieren vivir en sobreabundancia? Dígame quiénes están interesados. ¿Sí o no? Yo creo que todos los que estamos acá. Yo no creo que diga, a ver, levante la mano, ¿quién anhela vivir en la pobreza? ¿Sí o no? Ay, sí, yo le pido a Dios todos los días, hazme pobre. Trae necesidades a mi vida. Ayúdame a endeudarme, dame estrategias de endeudamiento. ¿Sí o no? No, pues uno nunca será esa oración. Uno pide prosperidad, pero te voy a decir algo, la prosperidad es para los que pueden ser confiables. ¿Se da cuenta? Porque muchas veces Dios llega y dice, mira, no te puedo prosperar porque no eres confiable. Yo confío en mis discípulos, porque el discípulo permanece en mí. No importa el nivel de prosperidad que yo le dé. ¿Sabía usted que las personas más, más difíciles que en algún momento puedan diezmar son las que tienen más dinero? Yo le puedo garantizar que dentro de una iglesia, la gente que es más humilde es la gente más juiciosa para diezmar. O sea, ellos tienen menos y sin embargo llegan y dicen, ay, mira, yo me estoy ganando 800,000 pesos. No, yo saco mis 80,000 pesitos y voy a diezmar. Pero es increíble que una persona que tiene dinero, entonces llega y dice, no, lo que pasa es que no, pues imagínese yo diezmar, me gano 20 millones de pesos mensuales. Imagínese uno diezmar 2 millones de pesos. 2 millones. Es que eso es mucha plata. Se le olvidó que tiene 18. Se le olvidó ese pequeño detalle. ¿Cómo es la vida, no? Pero la gente ya no valora el 90%. Ahora el que tiene más riquezas valora el 10%. Es a lo que más le da valor. Pero uno lo entiende porque de todas maneras son multitudes. Entonces Dios llega y dice, mira, no te puedo prosperar porque en algún momento yo te doy bendición, pero como no eres confiable, el día de mañana tu dinero también estará en un bar, estará en una taberna, estará en un casino, ¿sí? Estarán cosas en las cuales yo no quiero depositar, en esas manos no quiero depositar.
Algunos serán solteros, ¿cierto? Y entonces los solteros llegan y dicen, no, yo quiero, Señor, dame una mujer. ¿Sí? ¿Por qué se ha demorado tanto la mujer? Una mujer soltera, ¿por qué tanto se ha demorado el hombre? La pregunta es, ¿eres confiable para un matrimonio? ¿Dios te puede confiar a una persona excelente? ¿Dios te puede confiar a una persona pura? ¿A una persona consagrada? ¿La puede poner en tus manos? ¿Tú la vas a cuidar? ¿Tú le vas a ser fiel? Porque las multitudes, usted sabe, las multitudes ellos pueden faltar un domingo, 2 domingos, 3 domingos. Las multitudes pueden faltar 6 meses y a los 6 meses ellos vuelven. Pueden faltar 2 años y a los 2 años vuelven. ¿Sí me entiende? Y puede durar su vida inclusive así. 1 año comprometido, 3 años comprometido, 1 lejos de la iglesia, vuelve a la iglesia, 2 años más, no sé qué, 6 meses, 3 meses, vuelve. A veces viene los domingos, a veces no viene. Todo es normal. Es normal, es el comportamiento de las multitudes porque igual ellos solamente vienen a recibir. Ellos vienen con un listado de necesidades que en la misericordia de Dios, muchas de ellas, por el amor de Dios, son concedidas. ¿Por qué lo concede? Él es así. Acuérdese que Él hace salir el sol sobre los justos y los injustos. ¿Sí se da cuenta? Pero qué bueno que nosotros podamos ser confiables para Dios. Voy a decirles algo. Los discípulos no vienen por cesárea. Así no se tiene un discípulo, ¿sí me entienden? O sea, el discípulo no es, listo, ahí está el discípulo, ¿sí me entiende? No, los discípulos vienen por dolores de parto. Entonces un discípulo es así, ¿sí me entiende? Le toca a uno concebirlo. Y uno comienza, pero si vas a ir el domingo, pero si va a ir a la universidad de la vida, pero si va a ir a tal, si fue a clase, y uno ya tal vaina y allá con una sombrilla ya afuera esperando a que salga el discípulo, ¿sí me entiende? Porque todos los martes llueve. Esa es una de las preguntas que tengo cuando esté en la presencia del Señor. Señor, ¿por qué en Capacitación Destino y Universidad de la Vida llovía todos los martes? ¿Cierto? Ya llega y la gente lavada, todo eso, los líderes preocupados, ¿sí me entiende? El líder llega a la clase, el discípulo no, ¿sí se da cuenta? Entonces, claro, sufre, porque realmente un discípulo es eso, es dolores de parto y le toca a uno puje, ¿sí me entiende? Uy, pero es que este discípulo puje, pero ya no aguanto más, me provoca que no vuelva a la iglesia, no, déjelo, puje, ¿sí o no? Déjelo ahí, lo único que tiene que hacer usted es pujar. Porque cada discípulo es un dolor de parto. Yo estoy convencido que el reino de los cielos es para valientes. Sí, es para valientes. ¿Sabe que ahora estamos haciendo un plan aquí con los líderes de la iglesia? Se llama el Plan Timo. Y yo puedo entender algo, con todo respeto le digo, pero el Plan Timo no es para gente negligente. No, o sea, no es para perezosos. Y mucho menos es para gente mediocre. Yo puedo entender que el Plan Timo saca lo mejor o lo peor de una persona. Eso he podido entender en toda esa estrategia que Dios nos ha dado también para este año, para nuestros líderes. ¿Y sabe qué es el Plan Timo? Es solamente unas personas, unos líderes que son Pablos y que simplemente han escogido un Timoteo. Y que ese Timoteo, lo que quiere ese Pablo, es precisamente llegar a un nivel en que ese Timoteo quede embarazado de la visión. Quede embarazado de su llamado y se convierta en un Pablo y él pueda reproducirse el día de mañana en un discípulo para ahora él hacer discípulos. Esa es toda esa estrategia, ¿sí me entiende? Pero uno muchas veces que puede ver que simplemente hay Pablos que no quieren concebir Timoteos, ¿sí se da cuenta? Eso también existe. Entonces hay Pablos y los Pablos es, óyeme, pero si fuiste a intercesión con tu Timoteo. No, se me olvidó. Oye, pero ¿están haciendo el devocional juntos? Pues a veces. Ya hicimos uno, pero es que llevamos 2 meses en el Plan Timo. Sí, por algo se empieza. ¿Sí se da cuenta? Entonces, pues claro, es difícil. Es difícil. Muy seguramente este tipo de personas no van a tener buenos resultados. ¿Sí? Entonces, son Pablos que a veces abortan a sus Timoteos y hay Timoteos también que abortan a sus Pablos. Ay, no, eso es compromiso. Ay, ¿sí me entiende? Entonces ellos toman la decisión simplemente de abandonar todo. Y yo te digo algo, realmente nosotros estamos para eso. Estamos para, desde lo más profundo, mirar qué podemos darle a los demás.
Alguien dirá, mira, tenemos que concentrarnos en darle comida a la gente. Te voy a decir algo, darle comida a la gente lo hace cualquiera, hasta un ateo. Hay ateos que no creen en Dios y le dan de comida a los necesitados. ¿Alguien puede sanar a alguien que esté padeciendo enfermedad? Claro, existen los médicos. Hay médicos que también pueden sanar a alguien que está enfermo. Pero formar discípulos es algo que solamente puede hacer una persona que sienta dolor por las almas. El único que puede formar, eso no lo puede formar un ateo ni un médico, nadie. El único que puede formar a un discípulo es el que sienta ese dolor desde lo más profundo, ¿sí me entiende? Y por eso hoy tal vez quiero hablarle a todos esos que han abortado el ser discípulos, que han abortado la visión, que en algún momento la abandonaron, ¿sí me entiende? Que en algún momento la dejaron, a que ustedes puedan volver a concebir, a que ustedes puedan salir hoy de este lugar embarazados nuevamente de la visión, embarazados de su llamado, que ustedes puedan decir, sabes, sí, siento ahora algo en mi interior que me va a ayudar a servirle a los demás, a poder darle a los demás, a ser un instrumento usado en las manos de Dios. ¿Decimos amén? Le damos un aplauso al Señor por eso. Y lo tercero, ensanchamiento es tener un proceso. Es tener un proceso. Acuérdate bien, son 3 puntos muy sencillos. Ensanchamiento no se logra con las multitudes, se logra con los discípulos. El ensanchamiento es algo que se tiene que concebir, es algo que tiene que venir de lo profundo de una persona. Pero el ensanchamiento también es tener un proceso. Hoy existen cualquier cantidad de personas buscando la bendición, pero evitando la formación. ¿Sí? Ellos quieren bendición sin formación. Ellos no quieren pasar un proceso. Y yo me he dado cuenta en todos estos años que la unción persigue a los que aman la formación. Toda persona que ama la formación es una persona que siempre va a tener la unción de Dios. Inclusive hay unción que atrae multitudes, pero el proceso de la formación es el único que puede formar discípulos. O sea, ¿qué quiero decir? Que usted puede ver a veces personas que son muy usados para las jornadas evangelísticas. Hay grandes hombres y mujeres de Dios que llenan coliseos, estadios, grandes campos de concentración, donde se concentran 200, 300,000 personas. En África han logrado congregar 500,000 de personas en un lugar para predicarles el evangelio. Yo a veces solamente me hago una pregunta. Claro, este pastor, este hombre, esta mujer tiene la unción para predicarle a las multitudes. Solamente me queda una pregunta: ¿cuántas de esas multitudes son sus discípulos? Porque es que puede haber una unción para ganar multitudes, pero hay una unción que solamente se consigue a través del proceso de la formación para precisamente atraer discípulos. Entonces, cuando tú formas, eso atrae discípulos. Acuérdese la ley de la atracción, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que lo vimos hace 8 días? La ley de la atracción. Donde hay unción, hay atracción. La gente corre detrás de la persona que tenga la unción, pero no solamente para hacer milagros, sino para formar discípulos. Voy a poner un ejemplo de cómo es el proceso de formación de un discípulo. Y está precisamente en la palabra, está en la primera predicación del apóstol Pablo. Entonces dice en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escúchame. Primera predicación de Pedro después de que recibió al Espíritu Santo. Salió a predicar y en su primera predicación se añadieron como 3,000 personas, se bautizaron, creyeron, 3,000 multitudes, 3,000 ovejas. Luego dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Varias cosas que resaltar en este versículo. Número 1, dice perseverando. ¿Qué quiere decir? Que tal vez la gente solamente se quedó con el relato de cómo Pedro un día le predicó y se convirtieron 3,000. La pregunta es, ¿él abandonó a los 3,000? Pues no. Él no predicó a 3,000 personas y se fue. No. Él predicó a las 3,000 personas y llegó y dijo, aquí toca perseverar. Y ahora que ellos escucharon el evangelio, vamos a llevarlo al templo y vamos a predicar también en las casas. Y comenzaron a nacer las células, estos pequeños grupos de oración en las casas donde se predica precisamente la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos con las multitudes, ¿se da cuenta? Siempre que hay multitudes, nosotros queremos que ellos reciban una palabra en el templo, pero también se predique en las células. ¿Por qué en las células? Porque en las células usted recibe formación. El ensanchamiento, acuérdese, que tiene que ver con un proceso. Y ese proceso es la formación. Por eso hay personas a veces dentro de las multitudes que dicen, yo vengo a la iglesia, a mí me gusta la iglesia, pero yo no voy a ninguna célula. Y no va a ninguna célula porque él sabe que en la célula es un proceso de formación. Porque las células ya es un pequeño grupo de personas donde uno siempre está preguntando, óyeme, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo estás manejando tu vida? ¿Cierto? Y entonces esas personas llegan y dicen, no, yo no quiero que se metan en mi vida. En pocas palabras, esa persona no quiere ser discípulo, él quiere ser de las multitudes, él quiere escuchar el evangelio, él quiere venir con su listado de peticiones, él quiere recibir algo de Dios, pero él no quiere formación. Y una persona que no tiene formación difícilmente va a poder ensancharse no solamente en un ministerio, en cualquier área de su vida. Les hablé hace 8 días de cómo, y puse el ejemplo en un matrimonio, cuando en un matrimonio el hombre y la mujer son discípulos. Entonces yo ya le dije a usted qué pasa cuando son discípulos, qué pasa con ese matrimonio, qué pasa con los hijos. ¿Se da cuenta? Las cosas cambian mucho cuando se es discípulo, pero para eso uno tiene que entrar en un proceso de formación. O sea, tenga cuidado usted como líder cuando una persona llega y dice, y ojo con esto, queridos líderes, cuando un líder, lo peligroso que es cuando llega y dice, estas personas van a mi célula, pero ellos no quieren ir a la iglesia. Y te voy a decir algo, si tú estás haciendo eso, de que haya personas que vayan a tu célula y no vienen a la iglesia, tienes que tener cuidado porque estás levantando tu reino y no el reino de Dios. La palabra dice que ellos perseveraban en el crecimiento de la palabra y si te das cuenta, era en los templos y en las casas. Es más, la célula es el resultado de lo que Dios ya hizo en un templo. Así que una célula sin templo no tiene sentido. Una célula sin templo es muchas veces como crecen las sectas hacia un futuro, ¿sabe? Las sectas crecen de esa manera. Porque un líder llega y dice, no, es que soy yo. Es que soy yo. La gente viene es a mí. A la gente no le gusta la iglesia. A la gente le gusta es mi mensaje. Y así es como crecen las sectas. Por eso dice que ¿qué hacían ellos en el templo y en las casas? Partiendo el pan. ¿Sabe qué significa partiendo el pan? Habla de la doctrina. Por eso uno tiene que recibir buena doctrina en la iglesia, buena doctrina en la célula, ¿cierto? La misma oración del Padre Nuestro dice, danos el pan de cada ¿cuánto? De cada día. Todos los días vamos a la Biblia, porque en la Biblia encontramos la doctrina correcta para nuestra vida. Ese es el pan, ese es el alimento que nos tiene a nosotros en un proceso de formación. Unción sin visión va a generar rebeldía hacia un futuro. Es eso. ¿Sí sabía? Hay gente que puede tener unción, pero si no está pegada a la visión de su iglesia, el día de mañana ese va a generar una rebeldía. Ese tiene un pensamiento. ¿Sí? Por eso división es contrario a visión. Visión es un mismo pensamiento. División son 2 pensamientos de una misma cosa. ¿Se da cuenta? Entonces hay personas que tienen unción pero generan división. Y esas personas generan ¿qué? Rebeldía. Pero la unción que tiene visión es una unción que transforma vidas, que trae precisamente discípulos y que esos discípulos hacia el futuro se puedan multiplicar. Dice el versículo 47.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo el proceso de la formación me lleva a convertirme en un discípulo. Y el que es discípulo cada día atrae más personas a la iglesia para que éstas puedan ser salvas. El Señor los trae, el Señor los añade. ¿A través de quién? De los discípulos. Dice el versículo 32. ¿Y la qué? ¿Qué dice ahí? A ver si están pantallas. ¿Y la qué? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas de corazón. Los 3,000 tenían un solo corazón y una sola alma. Los 3,000 no buscaban lo suyo propio. Todos buscaban de una manera unánime poder servirle a Dios. Dice ahora Hechos, capítulo 5. Pasemos al capítulo 5. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas. ¿Cada cuánto? ¿En dónde? En el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se da cuenta? A las multitudes se les enseña de Cristo, pero a los discípulos se les enseña a ser usados por Cristo. Esa es una diferencia, ¿se da cuenta? Siempre a las multitudes vamos a enseñarles, ¿sí o no? Óyeme, vamos a enseñarles que hay un Cristo. Pero ya cuando uno se reúne con discípulos, uno dice, no, con los discípulos vamos a enseñarles a que ellos van a ser usados por ese Cristo. Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Usted y yo somos un canal de bendición para mucha gente. 32 lo entendieron. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo 1 y 2. Miremos aquí en las pantallas y dice: en aquellos días, como creciera el número de las multitudes, de las ovejas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué era lo que crecía? ¿La multitud de qué? De discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice que creció el número de discípulos. ¿De dónde salieron esa cantidad de discípulos? ¿De dónde? De los 3,000. Los 3,000 que Pedro les predicó. Y ellos mismos decían, porque ya eran discípulos, y querían como ponerlos en cosas que ellos sabían que no eran tan importantes, ¿sabe? Escúcheme, ya se los dije. Ellos estaban aquí. Óyeme, las viudas no están siendo tan atendidas. Hay gente que a veces llega y dice: ¿dónde está la obra social de la iglesia? ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Ellos mismos decían: mira, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Es bueno ayudar al prójimo, pero un mercado no le cambia la vida. Un milagro no, o sea, el que puedas darle algo material no le cambia. Un milagro le va a cambiar su vida, le va a transformar todo su futuro. ¿Quién puede hacer el milagro? La palabra de Dios. Entonces por eso ellos decían: mira, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Un discípulo sabe que lo más importante que tiene que hacer es predicar la palabra. Si no predicamos la palabra de Dios, estamos siendo injustos con Dios. Estamos siendo injustos con la iglesia. Estamos siendo injustos con nuestra familia. Estamos siendo injustos con nuestra ciudad. En el lugar donde vivimos, en el barrio, estamos siendo injustos. Ellos decían: mira, no es justo. No es justo que yo esté haciendo esto. O sea, no está bien que me ponga a hacer esto si no voy a predicarle la palabra a mi familia. Si no voy a predicarle la palabra en mi trabajo. Si no voy a predicar la palabra en mi colegio. ¿Sí? Estoy siendo injusto donde yo haga eso. Hechos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía, ¿qué crecía? La palabra del Señor.
Y el número de los discípulos, ¿qué pasó con el número de los discípulos? ¿Se qué? ¿De qué tamaño era? Grandemente. Y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se acuerda lo que le dije que significa la palabra ensanchamiento? Les dije, significa crecimiento, pero sobre todo multiplicación. ¿Se da cuenta? Entonces ya comenzó a crecer la palabra, pero los discípulos comenzaron a multiplicarse grandemente. Tú te puedes convertir en una persona que no solo Dios salvó, sino que Dios usó para los demás. Y date cuenta que entre más discípulos comienza a crearse una historia espectacular a través del libro de los Hechos. Como nunca antes el evangelio comenzó a crecer. La obra de Cristo comenzó a crecer no cuando Él estuvo en la tierra, sino cuando se fue. Y a partir de ese momento los discípulos lograron reproducir en multitudes, en discipulado, para que ellos mismos entendieran que vinieron fue a servir y no a ser servidos. El mismo Señor Jesucristo lo decía Él, ¿sí o no? Decía, no, es que yo vine fue a servir, no a ser servido. Yo no vine por los que están alentados, yo vine fue por los enfermos. Era la gran lección que Él nos dejó. Y mira, termino con Hechos 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez. ¿Cuánto tiempo se congregaron allí? Un año. ¿Y qué hacían durante ese año? Le enseñaron la palabra de Dios a mucha gente. Y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Qué quiere decir esto? La historia nos cuenta que los 12 se reunieron con toda esta multitud de discípulos y dijeron, bueno, queremos darles una noticia. A partir de hoy todos los que estamos acá somos discípulos, pero ya no nos vamos a llamar así. A partir de hoy nos vamos a llamar cristianos. ¿Dice la historia eso? Realmente no. Dice que la gente por primera vez comenzaron a llamarlos cristianos. Eso nació de la gente, no nació de ellos. Ellos no se pusieron el título de cristianos, la gente les puso el título. Y uno diría, ¿por qué los comenzaron a llamar cristianos? Porque ellos dijeron, esos hablan igual. Nosotros conocimos al Señor Jesús, predican igual. Nosotros vimos milagros que Él hacía, ellos también los hacen. Esos son cristianos. Y qué bueno es que no te pongas un título de cristiano. Mucha gente dice, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Usted es el que le recuerda a la gente que es cristiano. Y te voy a decir algo, tú no deberías recordarle eso a nadie. La gente debería verlo en ti. Mucha gente dice eso, ¿no? Dice, está uno en una conversación y dice, perdón, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿por qué? No, se nota. ¿Pero por qué? No, es que ustedes tienen como una forma de hablar, no sé, diferente. La gente es la que nos tiene que decir. Pero también sabes que me impacta mucho, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Cuando yo pensaba en esto, yo decía una cosa. ¿Qué tal si, por ejemplo, una persona como tú, yo leyendo este versículo decía, Señor, si tú me pudieras conceder a una persona un año, si tú y yo pudiéramos caminar juntos un año, todos los días enseñando la palabra de Dios, ¿cuánta gente conocería de Cristo? Y yo pensaba eso y decía, tal vez en un año puedes hacer con tu vida lo que quieras.
Tal vez en un año no, sigue con tu vida, no prediques más, no hagas nada más. Pero si pudiera tenerte un año a ti, y si pudiera yo tener en un año a cada uno de los que está sentado aquí como discípulos durante un año, ¿a cuánta gente alcanzaríamos? ¿Cuánta gente? Yo hasta pensaba y decía, Señor, ¿es una estrategia tuya? Que le pudiéramos entregar un año de nuestra vida, todos los días predicando del Señor. Porque si lo hacemos, el Señor nos va a usar. ¿Y sabe cuántas personas van a cambiar su vida? Usted y yo estamos aquí porque alguien nos predicó, alguien nos trajo a este lugar. Hace 8 días una persona aquí afuera me dijo, ay, me hablé con la mamá de Satanás. Entonces le dije, ¿cómo así? Me dijo, el que usted nos contó que lo llevó a la iglesia. Y te voy a decir algo, sí, el que me trajo a la iglesia en algún momento le falló a Dios, me falló a mí, pero yo lo bendigo todos los días. O sea, la verdad es que lo que me hizo es tan pequeño, porque me enseñó a conocer a un Cristo que transformó mi vida. Y que gracias a Dios, hoy en día, Dios me ha escogido para ser su discípulo y poder ayudar a cambiar la vida de muchas personas en este lugar. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo. Démosle ese aplauso al Señor. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Coloquémonos de pie por un momento. Y me gustaría que todos aquellos que estén de pie, por favor, cierren sus ojos. Hoy quiero terminar este tiempo haciendo una oración por todos ustedes. Pero ahí con los ojos cerrados, levante sus manos. Y yo quiero hacer una oración especial en esta mañana por todos aquellos que en algún momento saben que tenían un llamado de Dios para ser útiles en su obra y de pronto abortaron ese llamado, lo abandonaron, lo dejaron. Y quiero que esas personas que hoy quieren retomar ese llamado, que hoy quieren volver a concebir, que hoy quieren aceptar el ser discípulos de Cristo, vengan aquí al frente. Si tú en algún momento de pronto habías dejado tu llamado, ven. El resto tengamos ahí nuestros ojos cerrados. Vamos orando, vamos hablando con Dios, vamos reflexionando sobre esta palabra. Vamos tal vez pensando y meditando en todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Corrámonos bien hacia acá, por favor. Sigan, péguense y córrasen hacia acá, por favor. Gracias. Levante sus manos también aquí. Y que usted pueda abrir su corazón y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, si en algún momento yo dejé mi llamado. Perdóname porque algunos sintieron miedo. Otros tal vez cayeron en un pecado y eso los alejó de Dios. Pero voy a decirte algo. En algún momento este Pedro, el Pedro de las multitudes, el Pedro que simplemente llevó a que esas multitudes tuvieran discípulos, algún día ese Pedro también falló. Algún día ese Pedro llegó y dijo, Señor, jamás te negaré. Jesús le decía, tú me vas a negar. Él decía, no. Y cuando capturaron al Señor Jesucristo, Él lo negó 3 veces. Y dice que Jesús lo miró
desde lejos lo miró. La última vez que lo negó, él miró a Jesús y Jesús lo estaba mirando a los ojos. Acuérdate que cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, le dijo: Pedro, ya no serás pescador de peces. A partir de este momento yo te llamo y te haré pescador de hombres. En algún momento el Señor también te llamó a ti, como me llamó a mí, como a todos los que estamos acá, y nos ha escogido para que seamos útiles en su obra. Pero algo pasó. Tú y yo también lo negamos en un momento de nuestra vida y abandonamos nuestro llamado. Sin embargo, Jesús, después de haber muerto en la cruz, un día fue a buscar a Pedro. Y Pedro estaba pescando peces. Él nuevamente estaba pescando peces. Él había vuelto a lo que Jesús le dijo que no era su llamado, no era su propósito. Muchos de nosotros volvimos a hacer cosas del pasado y nos olvidamos del verdadero propósito de Dios. Y por eso Jesús lo único que le decía era: Pedro, ¿me amas? Y él decía: sí, Señor, yo te amo. Y tal vez es la misma pregunta que Cristo te está haciendo y te está diciendo: hijo, hija, ¿tú me amas? Yo he dado lo mejor para ti. Yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Yo te sané, yo te restauré. Yo sentí ese dolor profundo en mi vientre al ver que tú sufrías y te rescaté de la oscuridad. Pero hoy te pregunto: hijo, hija, ¿me amas? Y Pedro decía: sí, Señor, te amo. Decía: Pedro, por favor, apacienta mis ovejas. Y volvió a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, cuídalas, protégelas. Pedro, ¿me amas, Señor? No sé por qué me preguntas tanto. Si tú sabes que yo te amo con todo mi corazón. Por favor, cuida mis ovejas. Y hoy el Señor te está diciendo lo mismo. Si me amas, cuida las ovejas, cuida las multitudes, conviértelos en discípulos. Yo te llamé porque te quiero usar. Levanta tus manos. Todos levanten sus manos, porque hoy el Señor quiere dar una unción y va a desatar una unción en la iglesia. Y es una unción en que el Señor nos va a hacer útiles en su obra. Hoy el Señor te dice: la presencia del Espíritu Santo viene a tu vida en esta mañana. Y el Espíritu Santo te va a usar para hacer milagros y prodigios sobrenaturales. Tu boca va a ser la boca del profeta. Lo que salga de tu boca se cumplirá. Tú cambiarás dictámenes de médicos. Tú cambiarás aún el mismo clima. Tú cambiarás el carácter de una persona. Tus manos, donde sean puestas, las personas sanarán. Tus manos, donde pongan la bendición, los negocios prosperarán. Tú serás de bendición. Tú estarás aquí para parir discípulos, y los vas a parir con dolor, y vas a creer que hay cosas grandes, que hay cosas sobrenaturales que Dios va a hacer en tu vida para ayudar a los demás. Dile: Señor, perdónanos si en algún momento fuimos egoístas. Perdónanos si veníamos acá con nuestro listado de necesidades, buscando los panes y los peces. Ya no quiero ser parte de esas 5,000 multitudes. Yo quiero ser de los 120 que estaban en el aposento alto. Yo quiero ser parte de esos discípulos que tú les dijiste: recibiráis poder cuando reciban el Espíritu Santo. Hoy el Señor te dice: recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Vas a recibir poder. Donde hay un discípulo hay poder. Donde hay un discípulo hay unción. Donde hay unción y hay visión, hay prosperidad, hay multiplicación.
Pero todos los que estamos acá, todos juntos vamos a decirle: Señor, usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Tú nos has dado esta palabra, Señor, para este año 2025. Úsame, Señor. Yo quiero dar. No es que no necesite recibir, pero sabes, no me voy a concentrar mucho en lo que tengo que recibir, porque yo tengo un Dios grande en el cual yo confío. Y yo sé que tú tarde o temprano vas a suplir todas mis necesidades. Así que no me importa lo que necesito. De aquí en adelante voy simplemente a buscar a aquellos que necesitan. Voy a dar palabra, voy a dar consejo, voy a dar un abrazo, voy a dar perdón, voy a dar restauración, voy a dar de mi tiempo, voy a caminar por el templo, por las casas, voy a dar célula, voy a ministrar, voy a ser un canal de bendición para las personas. Voy a llevar tu palabra, la palabra crecerá. Y los discípulos se multiplicarán grandemente en esta iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Y si lo creemos, démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Más fuerte ese aplauso para Él. Amén. Pueden pasar a su lugar. Y antes de terminar, por favor, no sé si hay personas que nos acompañen por primera vez. Puede levantar su manito si usted nunca antes había venido. Ok, por aquí veo una persona, allá también. Voy a pedirles el favor que quienes vinieron por primera vez a este lugar puedan venir aquí al frente y hacemos una oración antes de retirarnos. Deje su lugar y venga hacia acá. Démosles un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. Vengan acá. Sigan por acá, por favor. Vengan, acérquense. Corrámonos un poquito más para que las personas que vienen vengan acá. Bueno, nuevamente bienvenidos a este lugar. Nos alegra mucho tenerles acá. Y quiero que juntos hagamos una oración. Yo los voy a guiar. Les pido el favor que pongamos nuestra mano en nuestro corazón. Cierre sus ojos y repita esta oración fuerte conmigo. Diga: Señor Jesús, por mucho tiempo estuve lejos de ti. Sé que soy pecador y te pido que me perdones. Hoy quiero abrir las puertas de mi corazón en este lugar. Y yo te acepto y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Abran sus ojos. Nos da mucha alegría que nos hayan acompañado en esta mañana. Y creo que todos siempre venimos en esa condición de las ovejas. Todos, sin excepción. Yo algún día también llegué acá en una condición de que necesitaba muchas cosas de Dios. Y hoy realmente la motivación es esa. No solamente a que tú puedas recibir algo de Dios. Recibir algo de Dios, la verdad, para Él es muy fácil. ¿Quién lo pensara? Pero en épocas como esas, para Él alimentar a 5,000 personas era muy fácil. Hoy en día, que Él pueda suplir alguna necesidad que tú tengas, para Él es muy fácil. Pero Él no está muy interesado en que puedas suplir una necesidad, sino en que tú te puedas convertir en un discípulo de Él, una persona confiable para Él. Y qué bueno que estén acá, que nos estén acompañando. Nos da mucha alegría. Y bueno, aquí como vocero de todas estas personas, quiero decirles algo de todo nuestro corazón. Bienvenidos a su nueva familia. Esta es su casa. Nos alegra tenerles acá. Esperamos poder servirles en lo que necesiten. Estamos es para servir. ¿Sí? No venimos a que nos sirvan. No. Queremos ver en que nosotros podemos servirles. Cuenten con todo nuestro apoyo. No sé si algunos de ustedes de pronto a la entrada, cuando entraron, y no les dieron un regalo.
¿Alguno recibió un regalo? ¿Tú? ¿Alguien más? ¿Tú también? ¿De resto nadie más? Ok. Entonces, ustedes que recibieron su regalo pueden pasar a su lugar. Y el resto de personas, aquí tenemos una gran amiga de la casa, ella les va a entregar ese regalo de parte de la iglesia, ¿vale? Va a tomar un minuto de su tiempo, así que por favor no vuelva a su lugar, sino sigamos por acá y démosles otro fuerte aplauso de bienvenida. Qué bueno que estén acá. Bueno, muy bien. El resto coloquémonos de pie. No olvides que puedes aplicar esta enseñanza a cada área de tu vida. Sí, es muy importante. Yo lo enseñé en la parte ministerial porque realmente es lo que Dios nos habló en la palabra rema que nos ha dado como iglesia. Y quise enfocarlo en esa parte ministerial. Pero tú, ponlo en cualquier área de tu vida. Y si aplicas estos ensanchamientos, te vas a dar cuenta que todo tiene un resultado y todo tiene un verdadero propósito. Amén. Levante su mano derecha y diga: Señor, usa mi vida. A partir de hoy voy a ser un discípulo de influencia del reino de Dios y de los valientes. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde.